Buenos días para todos en esta mañana. Qué lindo es estar unidos para avanzar, llevando este mensaje del Señor Jesús a todas partes. Y nuestro título es necesario. Es necesario. Siempre que exista algo o que se haga algo, que suceda algo, es necesario una combinación de muchos elementos. Hacemos una torta y precisamos harina, agua, sal, azúcar, cocoa, algunas cosas así. Para hacer este edificio, toneladas de piedras, arena, portland, y después vidrio y aluminio y madera y de todo un poco. Muchas cosas tuvieron que combinarse para lograr una cosa. ¿Y cuántos preparativos para esta conferencia? Personas que dispusieron de su tiempo, músicos, personas con computadoras. ¿Cuántas personas, cuántas actividades para que esto se pueda realizar? Que haya una persona que cuente a otra persona acerca del Señor Jesucristo. Que salga un misionero de su casa, de su iglesia, a otro punto para anunciar el Evangelio. Es necesario también que se combinen varios factores. Dios pone en el corazón de una persona compartir con otras personas para verlas convertidas y transformadas por esa gracia de Dios que hemos estado cantando y considerando ya en esta mañana. Para lograr todo esto es necesaria varias cosas. Veamos primero la necesidad de la obra de Cristo. En Mateo, capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel anuncia el nacimiento del Señor Jesús, le dice a José: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado es una realidad. Es una realidad en mi vida, es una realidad en tu vida y es una realidad en la vida de todas las personas. No hay nadie que se escape de esta realidad del pecado. Entonces, no hay ninguna persona nacida en el planeta que no necesite el perdón de su pecado. Pero para que se realice ese perdón de los pecados, fue necesario que Cristo viniera a este mundo a ocupar el lugar nuestro en la cruz. Jesús mismo dijo en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Les invito también a buscar Lucas 24, versículo 6. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Necesario la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Versículos 26 y 27 nuevamente. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Necesario que el Cristo padeciera. Y versículo 44,
Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Antes que alguien pudiera obtener el perdón de los pecados, era necesario la venida de Cristo a morir y a resucitar para dar la solución a nuestro pecado y a nuestra condena. El primer factor, necesaria la obra de Cristo en la cruz. Pero también es necesario el anuncio de esta obra. Obviamente, sin el anuncio de la palabra, falta un elemento clave para que una persona se salve. Busquemos Romanos capítulo 10, versículo 13. Es un versículo que estuvimos cantando acerca de esta porción. Me parece que Mauricio estuvo bichando mis apuntes o algo. Pero aquí en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, por más que Cristo hubiera muerto en la cruz, si una persona no invoca a Jesús para recibir ese perdón, no le sirve para nada, no será salvo. Por eso es esencial este elemento, el anuncio de la palabra de salvación. Jesús, cuando fue acercado por un ciego que pedía misericordia, el Señor Jesús le dice: ¿y qué quieres que haga por ti? Y uno piensa, ¿qué pregunta? Es obvio. Se te acerca un ciego pidiendo ayuda, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pero ¿cuántos ciegos piden dinero? Piden una ayudita y con la mano abierta. Entonces, no es ilógico que Jesús pregunte: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres plata? ¿Quieres la vista? ¿Quieres audífonos? ¿Qué quieres? ¿Y cuántas personas en el día de hoy vienen a Jesús desesperados? Y siempre me acuerdo estar aconsejando a una señora que había sucedido muchas cosas, pero ella rogaba paz, paz, quiero paz, porque su vida era un tormento, quería paz. Pero no pidió perdón de sus pecados, no pidió vida eterna. Y por eso Jesús pregunta: ¿qué quieres? ¿Quieres paz? ¿Quieres dinero? ¿Quieres comida? ¿Quieres un trabajo? ¿Qué quieres? El objetivo del Evangelio es llevar el perdón de los pecados y la vida eterna a pecadores perdidos y condenados al lago de fuego. Y por eso Jesús pregunta: ¿qué quieres? Y es necesario que un pecador condenado invoque al Señor. Pero de ahí empieza, en versículo 14 de Romanos 10, lo que se llama la cuenta regresiva del Evangelio.
Dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y después ese versículo que ya se comentó hoy, como está escrito, cuán hermoso los pies. Esta versión que estoy usando dice, es la llegada de los que anuncian la paz. Por las dudas que alguien piense que hay que interpretarlo literalmente y que mis pies sean una cosa hermosa. No es así, pero justamente la llegada del mensaje. ¡Qué cosa hermosa! Ayer escuchando el testimonio de la llegada de Biblias en su propio idioma a un grupo de nativos en Papúa Nueva Guinea, y relata cómo esas personas recibieron la palabra por primera vez poco después que yo nací, así que hace bastante. Pero cuando llegaron los primeros 2 misioneros, literalmente los taparon de flechas y los mataron allí nomás. Pero más tarde, y también los comieron después, porque eran caníbales. Pero hace poco llegó la Biblia a su propio idioma. Hay una iglesia establecida, personas creyentes allí. Llegó la palabra y transformó esas vidas. Cuán hermosos esos pies que llevaron la palabra y que transformaron toda una tribu de personas. Pero es necesario cada eslabón en la cadena. Jesucristo murió hace 2000 años, pero es necesario que alguien predique. ¿Para qué? Para que la persona pueda invocar y rogar al Señor, perdona mis pecados. Soy pecador, lo reconozco. Y sé que Jesucristo murió por mí en la cruz, resucitó, venció, para que yo pueda tener vida eterna. Esto es lo que yo quiero. En Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces seréis testigos. El envío de los que anuncian. Somos enviados no por impulso propio. Es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo, el mismo que murió en la cruz por nosotros, que nos está llevando. Esto es un envío general, no es reservado a personas selectas, no es solamente para misioneros o pastores. Cada cristiano tiene el privilegio de anunciar la palabra. Y me encanta cuando avanzamos en el libro de Hechos y llegamos al capítulo 8, Esteban, el primer mártir, ya dio su vida por causa del testimonio. Y allí se desata una gran persecución de los creyentes. Pero capítulo 8 dice que los que fueron dispersos por causa de la persecución fueron anunciando la palabra. Y llegaron a Samaria, más tarde llegaron a Antioquía, y de Antioquía otro elemento del envío de aquellos que llevan el mensaje. A Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo hablando a los ancianos de la iglesia, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo tengo para ellos. O sea que hay un llamado general para todo creyente
porque cada creyente tiene un testimonio. Yo era, encontré a Cristo y ahora soy. Y tú puedes dar ese testimonio. No necesitas un certificado en teología. Habiendo aceptado a Cristo Jesús, tú puedes dar testimonio de ese hecho. Y no hay anuncio de la palabra más poderosa y efectiva que el testimonio de una persona recién convertida. Aprovecha tus primeros días de fe en el Señor Jesucristo. Son los mejores momentos de tu vida para explicar qué te pasó. ¿Quién cambió tu vida? ¿Fue tu esposa que te obligó a ir a la iglesia? ¿O tú encontraste a Cristo quien te transformó? Aprovecha tu testimonio. Es necesaria esta secuencia para que pecadores perdidos puedan encontrar la salvación. Cristo dio su vida y mensajeros han salido. Y en el versículo 17 de Romanos 10 hay un elemento muy importante. A veces la gente pregunta, ¿de dónde viene la fe? Y a veces se refiere a Efesios 2, capítulo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y se dice que la fe es un don de Dios. Bueno, reconozco que Corintios 12 habla de la fe como un don, pero es diferente. No es esta fe para la salvación. Esta fe para la salvación no es un don, es un deber. Esta fe, en el versículo 17, proviene de escuchar. La fe proviene de oír y el oír proviene de la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Y esto es importante. El otro día recibí un llamado telefónico de una persona que pedía cursos bíblicos. Escuchó el programa de papá por Radio Transmundial y como mi celular es el punto de contacto, llamó pidiendo cursos. ¿Por qué? Porque en su iglesia lo están pidiendo que comparta la palabra, que predique. Pero él dice, en mi iglesia, cuando se predica es puros testimonios, no hay Biblia. Y dice, yo escucho Radio Transmundial, a McGee, a Delutri, a Palau, y todos insisten en la necesidad de la palabra de Dios, que hay que predicar la palabra. Y entonces yo quiero prepararme en la palabra para predicar la palabra. Qué importante. Importante reconocer esto y recordarlo en nuestra prédica. ¿Por qué? Versículo 17. La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Tiene que estar la palabra de Dios. Pero también es porque la palabra de Dios es, además de la base de todo lo que creemos, además de ser el origen de nuestra fe, es el instrumento del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra es el que toma su palabra para provocar esa convicción de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Por más que nosotros prediquemos, sin la obra del Espíritu Santo, no se va a lograr nada.
Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, para que una persona sea salva, es necesario un mensajero que anuncie la palabra para que pecadores conozcan, crean e invoquen al Señor Jesucristo. Pero hay dos elementos más que son esenciales en esta cadena para llevar almas perdidas a la salvación en Cristo. Nuestra más sincera predicación bíblica puede quedar nula si falta este elemento clave: el amor. 1 Corintios 12 da toda una lista de dones, pero al final exhorta a buscar los mejores dones. Pero no se queda ahí tampoco, sino que dice: les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y ese camino más excelente es el amor. Es una necesidad, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor me permite no ver una persona que tal vez lleve un aspecto desastroso, efectos de años de pecado, de vicio, de vida lejos de Dios. Me permite ver detrás de lo que veo y ver una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, que se ha alejado y se ha enredado, se ha lastimado y necesita ser rescatado, traído al Salvador. El amor es el mejor seguro contra los abusos físicos y también verbales, pero no solamente en el hogar, sino desde la plataforma. Nunca me llamó la atención la predicación del Evangelio dada por una persona que parece estar enojada con todo el mundo. Pero siempre recuerdo un joven hijo de uno de esos pecadores que parecía enojado siempre, que ya siendo joven, grande, por fin entregó su vida a Cristo, pero no por la prédica del Padre, sino por la prédica de un hombre que supo llorar predicando el Evangelio. El amor, una prédica dura denunciando al pecado y al pecador, puede congelar corazones, pero el amor lo puede derretir y llevar a los pies del Salvador. Pero también escuchamos hoy, el amor es la mayor motivación para sufrir por otros, para ir esa milla adicional de ir más allá de la mera obligación para llevar la palabra a alguien. Quizás hemos sido designados una sección para repartir folletos. Bueno, y lo hacemos y cumplimos. Pero vemos por ahí una casa en el campo, medio apartado. ¿Y quién va a hacer esa casa? Y bueno, alguien lo hará. Y bueno, ¿y por qué no ir a esa casa? La milla extra, la mayor motivación. ¿Quién hace que se vaya un misionero a un lugar de calor, lleno de mosquitos, cocodrilos, distintas cosas, y peligrar hasta su vida, quizás la vida de su familia? Es el amor. No hay otro impulso que lo haga soportar ese sufrimiento, esa incomodidad o la adversidad en países donde hasta llevar una Biblia bajo el brazo puede significar prisión y también palizas.
Solamente el amor hará que persistamos, estilo Humberto, allá en Tacuarembó, que escuchamos hoy. 61 años, creo que eran, de misionero, 63 años, perdón, de misionero ahí en Tacuarembó y en otras ciudades. Solamente el amor nos puede impulsar a eso. Es el mismo amor que impulsó a Dios el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es también Gálatas 2:20, que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. La falta de amor hace que la predicación se parezca a un niño golpeando lata a la hora de la siesta. O como pasa en mi ciudad y cerca de casa, a un grupo de jóvenes golpeando tarros en la plaza de madrugada. Puede ser muy bíblico la predicación, el mensaje, pero tal vez sin amor solo sirva para enojar a la gente. Es necesario el amor en la predicación. El predicador más intrépido de todos los tiempos nos señala también el último eslabón en la cadena de la predicación. Pablo pedía a los creyentes: oren por mí. La oración es necesaria como eslabón para llevar la obra de Cristo, su mensaje anunciado al pecador. Efesios 6, 19 y 20 dice: para que me sea dada palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Versículo 20, oren para que proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Oren. Cuando pienso en Pablo, no pienso en una persona que necesita que alguien ore por él, en este sentido. Una persona preparada con la palabra, una persona valiente a no rendirse por nada, es Pablo. Y sin embargo, es fruto de la oración, la dependencia de Dios. Es la gracia de Dios obrando en ese predicador, en este caso en Pablo, que lo lleva a anunciar de manera tan excelente y abnegada. ¿Recuerdan la promesa de Jesús cuando habló del Espíritu Santo y de los discípulos frente a la persecución y la inquisición de qué están haciendo? Y Jesús dice: no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo lo van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras que necesitan. Y leyendo Hechos y el testimonio, la defensa de Pablo frente a los jueces, uno comprende, el Espíritu Santo estuvo allí para darle palabras justas. Preguntan a Félix, que salió temblando luego de escuchar a Pablo hablar de la justicia y del juicio de Dios. La oración es necesario. Y si lo precisaba Pablo, ¿qué de nosotros? La obra magnífica de Cristo en la cruz, el fiel anuncio del mensaje de arrepentimiento y de fe en Cristo, y aún predicado y vivido con amor, necesita el riego de la oración. El riego del ruego por el predicador y también la predicación y también por los oyentes. Y justamente Pablo nuevamente es ejemplo de orar, de alguien que ora por los no creyentes. Recuerdo haber leído que es incorrecto orar
por los no creyentes. Bueno, habría que arrancar algunas páginas de la Biblia para hacer esa clase de declaración. Fíjense Romanos capítulo 10 y el versículo 1. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Mi corazón anhela y entonces pido a Dios en oración. Capítulo 9 y el versículo 2 dice: tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. ¿Hasta qué punto siente Pablo por los perdidos? Pero también cómo ora, cómo ruega, cómo intercede por ellos. Pero esto no es solamente cosa de Pablo, no es una práctica aislada para él, sino que él nos dice, nos exhorta en 1 Timoteo capítulo 2, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Y los reyes en aquel entonces no había ni uno cristiano. Y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Algunos también han borrado esa palabra todos, como si Dios no quisiera que algunos sean salvos. Pero aquí dice claramente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad de Dios. Hermanos, ¿qué tal nuestra oración? ¿Qué tal nuestra prédica, nuestro anuncio de este mensaje del Señor? Dios fue fiel al amarnos y al enviar al Salvador. Nosotros somos fieles en llevar este mensaje de salvación. Estamos orando unos por otros, por aquellos misioneros que se fueron aquí y allá y anuncian la palabra donde nosotros no podemos ir. La obra de Dios depende de la intercesión del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos ciegos, hay muchos sordos, hay muchos cerebros cerrados y cegados. ¿Por quién? Por Satanás, el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 nos advierte de esta realidad. Y solamente el Espíritu de Dios puede derrocar a Satanás y sus agentes para abrir esas mentes, para ablandar esos corazones, para abrir los oídos, para que brille la luz de Jesús en esos corazones. Dios no duerme, tampoco está muerto. Su obra, su plan de salvación, de rescatar a los pecadores, no está truncado por ninguna pandemia, ni tampoco por la política internacional. Dios sigue llamando a pecadores al arrepentimiento y a la fe. Pero como toda cadena, cada eslabón cuenta. Cada eslabón es necesario. Dios es fiel, ha hecho todo a perfección. La Iglesia por 2000 años ha estado anunciando la palabra
y ha llegado a todo el mundo y gracias a Dios hasta la Biblia está traducida a más de 1000 idiomas. Hoy, la iglesia que lleva la palabra para que los pecadores oigan, crean e invoquen el nombre del Señor para ser salvos, somos tú y yo. Nosotros somos los mensajeros de Dios de hoy. Seamos fieles comunicadores de esta palabra, fiel y digna de ser recibida por todos. Oremos. Nuestro Padre, reconocemos que tu obra es magnífica, tu obra es perfecta. Gracias que tenemos un Salvador que no solamente murió por nosotros, sino que resucitó y ascendió al cielo donde es glorificado a tu diestra. Garantía de que esta palabra de salvación es válida, es poderosa, es capaz de tomar a los pecadores y salvarlos, perdonarlos y transformarlos a la imagen del Señor Jesús. Confiamos en esa eficacia de tu palabra y queremos, Señor, ser fieles comunicadores de ella. Límpianos, líbranos de temores, de la comodidad, de otros intereses que roban el tiempo y la energía necesarios para llevar tu palabra a otros. Señor, que tu iglesia de 2020 y 2021, dentro de poco, sea una iglesia que lleve tu palabra hasta el fin del mundo y al vecino de al lado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. El Señor nos bendiga y nos llene de su gracia para realizar esta gran tarea.